Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos esta hermosa figura. De verdad quería tener esta figura porque quería ver cómo va a ser esa tela que trae para volar, de qué forma la hicieron y los colores, todo me parece una muy buena figura. Así que no los entretengo más y vamos con el video. El día de hoy traemos esta figura, ya que hacía falta una figura femenina ya. Aquí está la figura un poco más de cerca. Así viene la caja, trae una parte del tanque de Bone Breaker, trae un par de manos intercambiables, la figura y ya. Por el costado tenemos esta caricatura de la figura y por el otro costado exactamente lo mismo pero con efecto espejo. Por la parte de atrás tenemos una pequeña descripción del personaje que va a ir en la descripción del video como siempre. Así que abramos esta figura. Bueno, esta figura viene exactamente con el mismo fondo que Vulcan, nada distinto en eso. Algo que se me olvidó explicar, que esta va a ser la última figura que vamos a abrir individualmente. Todo el resto la vamos a abrir en par, o sea, de dos en dos. ¿Por qué? Porque tengo 3 waves y es imposible hacer un video por cada figura, si no voy a terminar en 6 meses. Porque estoy haciendo un video por semana. Voy a tratar de hacer 2 lo antes posible para que puedan ver las figuras, pero de verdad me está costando mucho. Así que voy a pasar a retirar la figura para que la podamos ver más de cerca. Bueno, aquí tenemos la figura. Me parece una buena figura, pero trae unos detalles que no me gustan para nada. Por ejemplo, si pueden ver ahí, viene la capa rajada. O sea, se puede ver entre medio de eso. No trae un muy buen detalle, ya que esta tela no es muy buena, que digamos. Bueno, en cierta forma estaba esperando un poco más de esta figura. Siento que el material de la tela no es el mejor, es muy débil. Y trae 4 puntos de soporte, que serían las 2 muñecas y los brazos. Aquí está por la parte de atrás que estoy viendo. Y trae aquí algo como para ponerle un soporte o algo, para posarlo de alguna manera, pero no trae ningún accesorio extra, solamente las manos. Entonces la verdad esos huecos no sirven para nada, a no ser que saquen algo en el futuro, pero lo dudo. Yo creo que esta es una figura de cuerpo reciclado, no sé exactamente qué figura vendría siendo. Y la verdad, que si hacemos la comparación de la figura con la caricatura, que la figura se ve que tiene demasiado busto en relación a la caricatura. No creo que hayan hecho un cuerpo para esta figura, simplemente ocuparon un cuerpo ya reciclado. Así que pasemos a las articulaciones. Gira la cabeza en 360 grados sin ningún inconveniente. Esto es lo máximo que puede mover la cabeza hacia arriba. No le da para más por el pelo, por la cabellera. Y esto es lo máximo que puede mover la cabeza hacia abajo. Es una buena articulación hacia abajo, pero no sé cómo lo vamos a ocupar. Yo hubiese preferido que hubiese traído mejor articulación hacia arriba, ya que es una figura que va a estar volando. Los hombros no los voy a girar en 360 grados porque no tiene sentido. Puedo romper esto y no lo quiero romper, pero no tiene ningún inconveniente de girar en 360 grados. Tiene articulación hacia arriba, muy limitada, que es eso. Trae articulación de bíceps, como pueden ver. No lo voy a girar completo, que no quiero romper la capa, me da mucho miedo. Y trae 2 puntos de articulación en el codo, que esto es buenísimo. En las manos gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. En la articulación del pecho trae esta articulación que a mí me gusta mucho, que es como de bola, que gira en 360 grados. Trae esa articulación hacia arriba y esa articulación hacia abajo. Me parece que es una buena articulación. No trae articulación de cadera, ya que eso lo suple con la de pecho, aunque hay figuras que traen ambas. En la articulación de los muslos podemos ver que eso es lo que puede abrirse de piernas. Gira en 360 grados. Y esto trae el mismo problema que traía la figura anterior, que no trae articulación hacia atrás, eso es lo máximo, pero hacia adelante trae mucha articulación. 2 puntos de articulación en la rodilla, esto está buenísimo, y el tradicional punto de articulación del pie, que gira en 360 grados hacia arriba y hacia abajo. Voy a hacer el cambio de mano para que hablemos un poco de esta figura. Bueno, estas son las manos intercambiables que trae. Me parecen unas muy buenas manos, pero esta figura tiene exactamente el mismo problema que tiene la figura de Vulcan. La figura de Vulcan no traía ningún efecto de poder, nada. Y esta figura tampoco, ya que su esencia es estar gritando, porque con el efecto de sonido que tira hacia el suelo o hacia un objeto, se impulsa para poder planear.
como lo vemos con el efecto en la caricatura. Entonces, no trae efecto de poder y tampoco trae una cara gritando. Entonces me queda un poco coja la figura en cierto sentido. Me parece que es una buena figura, podría haber sido mucho mejor. Con un cambio de cara en vez de cambio de manos, sería perfecto. Voy a tratar de posar la figura de cómo le iría dejando entre mis X-Men. Yo creo que la voy a poner en una pose muy parecida a esta en mi colección. Puntos a favor y en contra de esta figura. Me parece que es una figura que tiene unos muy lindos colores, muy resaltantes, buenos, pero a falta de accesorios. Yo creo que ya dos de las figuras que yo estaba más ilusionado no llegaron a lo que yo estaba esperando. Yo sabía que no traían estos accesorios desde antes que los comprara, pero pensé que me iba a encantar de otra manera de estas figuras. Así que espero que les haya gustado el video. Dejen su like, comenten, suscríbanse, compartan con sus amigos y nos vemos en el próximo video.